Bienvenidos a una nueva clase de Proverbios, los grandes temas de Proverbios. A poder nosotros revisar cómo el libro de Proverbios desarrolla temas cruciales, centrales, a la luz de la sabiduría necesaria para poder practicar estos principios, estos dichos de conocimiento, de práctica de la vida. Y en el día de hoy vamos a hablar específicamente del tema de la ira o el enojo. Por eso, apaciguando nuestros enojos con sabiduría. Hay un autor, un pastor escocés del siglo XIX, William Arnott, que escribió en Lecciones de los Proverbios lo siguiente: si un vicio es reprendido con frecuencia en la palabra de Dios, puedes estar seguro de que brota prolíficamente en la vida del hombre. O sea, si Dios habla mucho de eso, es porque brota mucho en el corazón. Y sigue diciendo, en este libro de principios morales, de los Proverbios, la ira es un tema recurrente. La repetición no es en vano. Si el mal no abundara en la tierra, la reprensión no vendría del cielo tan a menudo. Hay mucha ira brotando en secreto en los corazones humanos, y sus arrebatos amargan grandemente las relaciones de la vida. Perturba el espíritu en el que habita y hiere en su salida a todo el que se encuentra a su alcance. Es algo excesivamente malo y amargo. Hemos estado viendo durante todo el curso los grandes contrastes que hay entre la sabiduría y la necedad, entre el hombre sabio y el hombre necio o insensato. Y entre esos muchos contrastes está el tema del enojo o de la ira. Y así como el hablar, de lo que se trató en la última ocasión, denuncia o manifiesta, revela lo que hay en nuestros corazones, también la presencia o ausencia del dominio propio con respecto al manejo de nuestros temperamentos también revela mucho de lo que somos. Sabemos por las Escrituras que la ira no es necesariamente pecaminosa. ¿Qué versículos le viene a la mente para demostrar eso? ¿Quién levantando la mano para yo ver allá? Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira de Dios es sin pecado. Esa es una ira sin pecado. La ira de Dios es sin pecado. No tiene ningún atisbo de maldad. Cuando Cristo sacó a las personas del templo con su látigo, no pecó. Es una ira completamente sin pecado. Marcos 3:5 nos dice que Jesús miró con enojo a los fariseos por su hipocresía y por la dureza de sus corazones. Y las palabras de este texto de Efesios 4 nos enseñan evidentemente que es posible airarnos sin pecar. Sin embargo, un gran sin embargo. Ese pasaje también nos enseña que cuando nos airamos, hay mucha probabilidad de que Satanás intente usar la ocasión para incitarnos a pecar. Por eso ahí mismo después dice, ni deis oportunidad al diablo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Porque es muy fácil darle oportunidad en esa circunstancia. Y en el caso del libro de Proverbios, el tema de la ira siempre es tratado en sentido negativo. O sea, no está contemplando lo que Pablo menciona en Efesios 4. La ira no es necesariamente pecaminosa, pero resulta muy difícil airarnos sin pecar. Era Aristóteles que decía, es fácil uno volar de pasión. Cualquiera puede hacerlo. Pero
enojarse con la persona correcta en el momento correcto, con el propósito correcto y de la manera correcta, no es fácil. Y no todo el mundo puede hacerlo. Y eso es cierto. Por lo tanto, vamos a considerar de lo mucho que tiene Proverbios que decirnos acerca de este tema. Y lo primero que quiero que veamos es la ira en acción, o cómo describe Proverbios el funcionamiento de la ira. El carácter del iracundo, pongo yo entre paréntesis. La ira en acción, el carácter del iracundo. Y el primer versículo es Proverbios 12:16, que dice: el enojo del necio se conoce al instante, mas el prudente oculta la deshonra. El enojo del necio se conoce al instante, mas el prudente oculta la deshonra. Al punto da a conocer su ira, como dice otra versión. No tarda en dar a conocer su indignación. Él se siente obligado, él tiene un compromiso tan grande que tiene que enojarse. Eso es lo que está enseñando el texto. Es un cuadro gráfico de una persona que actúa sin pensar. Él actúa tan rápidamente que no piensa, no le da tiempo a pensar. Él simplemente tiene que decir lo que está pensando. Y revela el nivel emocional que tiene dentro también, con el tono en que dice las cosas y los gestos que utiliza. Es alguien que no puede contar hasta 10 para no dañar la situación. Alguien decía: si tú estás enojado, cuenta hasta 10. Y si estás muy enojado, cuenta hasta 100. Yo creo que algunos tenemos que contar hasta 1000. Pero en su mente, este carácter, ¿no? En su mente todo es secundario a la necesidad de hacer ver a los demás que está enojado. Eso me molestó, yo tengo que decirlo. Yo no estoy en acuerdo. Me molesta eso, me molesta lo que hiciste, me molesta lo que dijiste. Tu estima personal es herida y tiene que hacerlo saber. Y para este individuo mantener las buenas relaciones no es tan importante como revelar un rostro enojado y decir palabras hirientes. Tiene que expresar lo que él está pensando. El lugar, el momento, las circunstancias no importan, como tampoco delante de quién se encuentra. Y esta persona pues se conoce por ser impetuoso y es actuando en base a su necedad. Por eso se describe así, de esa manera, el enojo del necio. Es un necio en la manera como reacciona. Otro proverbio es Proverbios 14:17. Proverbios 14:17 dice: el hombre pronto a la ira obra neciamente, y el hombre de malos designios es aborrecido. Y la voy a leer también, como dice la Reina Valera: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. En el mundo del automovilismo se mide la capacidad de aceleración que tienen los autos, de 0 a 100. ¿Cuánto tiempo toma de llegar de 0 a 100? Ese carro lo hace en tantos segundos y aquel otro en tantos. Bueno, si se mide también la aceleración del hombre iracundo, es cuánto dura él para llegar de 0 a 200. Se enoja rápidamente, el hombre pronto a la ira. Esa es la idea de este versículo. Él no necesita mucho tiempo para volar de ira. No tiene tiempo para reflexionar. Sus emociones trabajan tan rápidamente que su mente, su voluntad se quedan atrás. Él no está pensando en lo que él está haciendo. Él no se dice a sí mismo: tengo que refrenarme. No. Él ventila lo que está sintiendo y luego piensa. Y hermanos, ¿qué hay en nuestros corazones que nos hace enojarnos cuando alguien hace algo,
dice algo. ¿Qué es lo que hace en nuestros corazones? Aparte del, yo no estoy preguntando, ¿el pecado? No, no es eso lo que estoy preguntando. ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones que hace que cuando alguien dice algo, hace que nos enojemos? Tania, orgullo, hay orgullo, ciertamente. ¿Qué más? ¿Alguien levanta la mano? ¿Quién está hablando? ¿El qué? Egoísmo, hay egoísmo también. Necedad, eso sí, eso revela la necedad que hay en su corazón. ¿Colin? ¿El qué? La imagen de Dios. ¿En qué sentido? No, pero aquí estamos hablando de ira pecaminosa. Por eso decíamos que Proverbios solamente trata acerca de la ira pecaminosa. Amargura también. Todo lo que ustedes están diciendo es verdad. ¿Cómo es? Yoísmo. Sí, eso básicamente con el egoísmo son primos. Pero ustedes dejaron de decir, ajá. Ajá, no la nuestra, buscar la gloria de Dios. El pecado, sin duda. Pero hermanos, ¿saben qué? Ídolos. Es la idolatría de nuestro corazón. Nosotros idolatramos algo y cuando alguien le pone la mano a ese ídolo, reaccionamos porque osó tocar el ídolo. Puede ser mi tiempo, mi dinero, mi tranquilidad, mi forma de ver las cosas. Tenemos ídolos. Y cuando alguien toca uno de esos ídolos, entonces a veces uno se enoja y no ve, uno solamente ve la circunstancia externa. Quizás tu hijo hizo algo, tu niño hizo algo que hizo que tú te despertaras y tú le habías dicho, mira, me voy a dormir, yo quiero que ustedes estén tranquilos. Y tú reaccionas. Tu reacción puede ser por la desobediencia. Mira, tú hiciste esto y tú desobedeciste y eso tiene una manera de tratarse. Pero tu reacción puede ser porque tocó tu ídolo que tú estabas descansando. Y ese momento es sagrado. Y uno puede entender que es importante que tú descanses. Pero ten cuidado si es porque tú estás idolatrando el momento. Y tu reacción, por lo tanto, es a un nivel que tú dices, pero es que no se compagina en la forma como tú reaccionaste con lo que ocurrió, ¿no? O sea, es como, mira, no hay sangre en el piso, no fue que alguien mató a otro, no fue que simplemente que hubo un ruido que ocurrió y tú te despertaste, al amor se le cayó algo, quién sabe. Pero si nos tocan los ídolos, entonces respondemos. Entonces lanzamos palabras hirientes, penetrantes, quizás hasta indirectas. No, porque tú y tiramos una palabrita ahí, enojados. No tiene que ser una explosión de ira, pero hay ira en la forma como tú estás usando calculadamente esas palabras para herir al otro. Porque no nos engañemos, hablar de la ira no es solamente hablar de explosiones de ira. Y la explosión de ira es mala, pero no es el único tipo de ira que hay. Porque hay muchos que airadamente, tranquilitamente han calculado cómo acabar con aquel. ¿Tú has matado a alguna persona? Yo no le he puesto la mano a nadie, nada más le pagué a aquel para que matara al otro. El necio tiene la piel muy sensible y se molesta con facilidad. Y ante la menor crítica se aira desmedidamente. Es que no me entienden. Y lleva a cabo acciones mucho peores que lo que se cometió contra él. ¿Y cuál es entonces la razón impulsora de tantos crímenes? ¿Qué ocurren tantos crímenes?
que en un momento de frenesí el hombre llega a un vertiginoso veredicto de que la otra persona merece la pena de muerte. Y por eso se matan la gente por tonterías. ¿Tú me dijiste qué? Nosotros usamos la expresión aquí, nos mentamos la madre. Osan ofender la memoria de mi madre. Y debemos respetar la memoria de nuestros padres, no hay duda. Pero yo veía en estos días la serie, quizás algunos también la han visto, del comeback del equipo de Boston en el 2004, cuando estaba perdiendo y pudo recobrar después de estar 3-0 abajo con los Yankees. Remontaron y ganaron 4 juegos de corrido. Bueno, en esa serie, interesante ver cómo hay esa ética beisbolística de que algo pasa del equipo contrario y al momento siguiente el lanzador le lanza a darle directamente con un lanzamiento de casi 100 millas por hora, no tiene problema, porque le hiciste algo a alguien de mi equipo. Y luego hay pleitos entre ellos, y cuando uno se pone a ver qué fue lo que causó todo, fueron los egos grandes que le llevaron a hacer tal cosa. Y lo ocultan en base a la amistad, es que nos protegemos los unos a los otros. O sea, en serio, por el hecho de que alguien te ofendió a uno de los tuyos, entonces, o sea, 3 balazos es lo que se merece el otro. O sea, el veredicto no es como un poco fuerte para lo que está pasando. Pero eso es lo que pasa. Yo estoy usando un ejemplo exagerado, la pena de muerte. Se mata a la gente, pero hay muchas de los pleitos, las discusiones, que es porque llegamos a veredictos que son demasiado fuertes. Y así nos enojamos con otros. Porque tú hiciste tal cosa, porque me picaste los ojos, porque te moviste así, porque... Y la indignación está que revela que es un veredicto, mira, cruz y raya. No es el veredicto demasiado fuerte. Y es así que a veces por una tontería hay gente que pierde la vida. Relaciones son destruidas. Hijos que ofenden a los padres, padres que ofenden a los hijos, hermanos entre sí, hermanos en la iglesia, amigos, amistades de años destruidas por tonterías. El rey Nabucodonosor mandó a matar a todos sus sabios porque no le pudieron interpretar el sueño. Una matanza. Por eso es que se dice que la ira es una especie de locura temporal. Es una locura, un estado de locura fugaz. Dice Proverbios 15:18, el hombre irascible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua contiendas. Yo solamente estoy viendo cómo aquí la ira, Proverbios describe la ira, cómo está la ira en acción. Y describe a este hombre como un hombre irascible. Los necios iracundos no pueden controlar su temperamento y Proverbios lo categoriza, los coloca en esta categoría, los identifica como irascibles, furiosos, iracundos, el que rápidamente se enoja. Tiene una categoría. Todos nos enojamos en algún momento y de alguna forma, pero una cosa es enojarnos y otra cosa es pertenecer a la categoría de los iracundos. Proverbios 29:22 dice el hombre airado, así que lo describe. El hombre airado. Eso es otra manera de hablar del iracundo. Tiene una inclinación hacia el descontrol de sus emociones. Actúa primero y piensa después. Habla primero, ofende primero y reflexiona después. Y entonces se da cuenta demasiado tarde de que las cosas no tenían que haber sido así, que pudo haber tomado otro camino. Ustedes han visto los hazers. Son una maravilla, ¿no? De la naturaleza, pero
Después que esa agua sale, no vuelve a entrar. Bueno, la ira es así. Después que el daño está hecho, muchas marcas permanecen y no se recoge la ira que se vertió. Y no es lo mismo tener que sanar a un herido que nunca haber herido a nadie. Y habrá ocasiones múltiples para pedir perdón, pero muchas veces el daño ya habrá sido hecho. Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu, así lo describe, es que no tiene paciencia. Él no puede esperar, tolerar, no permite que haya un espacio de tiempo que le haga enfriarse. Pero también Proverbios contempla la magnitud de nuestros enojos, no solo la rapidez con que nos podemos enojar, sino también la magnitud del enojo. Dice Proverbios 19:19, el hombre de gran ira llevará el castigo. A veces el problema no es simplemente que sea ira, es la magnitud de la ira. Ahora, no concluyan que porque Proverbios habla del hombre iracundo, del hombre de ira, es que el problema se limita a los hombres. Eso no es lo que está diciendo. De hecho, Proverbios 21:19 dice, mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. Y la Nueva Versión Internacional lo traduce, más vale habitar en el desierto que con mujer pendenciera, eso es pleitera, y de mal genio. O sea que todos llevamos. Proverbios 27:15, gotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. El que trata de contenerla refrena al viento y recoge aceite con su mano derecha. Déjame ver cuánto aceite yo puedo coger. ¿Están viendo la ilustración? Voy a detener el aire. Dice, hacer eso y contener a esta mujer pleitona es lo mismo. No voy a abrir lo que eso significa, pero eso tiene un significado interesante. De nosotros no, a veces, perder el tiempo. Hay cosas que hay que dejar pasar. Deja que se enfríe y después tú tratas el asunto. Porque no vale la pena. Eso es lo que está diciendo. Pero habiendo visto cómo es que funciona, cómo actúa la ira, pasemos en segundo lugar a ver la ira y sus consecuencias. La ira y sus consecuencias, el impacto del iracundo. El impacto del iracundo. Proverbios 15:18. El hombre irascible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua contiendas. Pero levanta contiendas, produce problemas. El sabio resuelve, soluciona. De forma que este proverbio nos dice que el enojo no es una solución a nuestros conflictos. Hay quienes piensan que porque suben la voz más fuerte, así es que van a resolver el problema. Pero no, lo único que hacen es complicarlo. No es por ser rudos que se solucionan los inconvenientes. O sea que de no ser por la ira, muchos pleitos, muchos conflictos no se hubieran levantado. Dice un comentarista, muchos conflictos surgen no por la grandeza de las cosas que separan las partes, sino por los temperamentos que las personas llevan a la confrontación. El problema es el temperamento. Proverbios 29:22, el hombre airado suscita rencillas y el hombre violento abunda en transgresiones. La Reina Valera lo dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La palabra que se usa para levantar contiendas aquí en la Biblia se usa en otros contextos, en contextos bélicos, de guerra. Vivir sin pleitos y en armonía es una habilidad de la sabiduría. Muchos conflictos surgen no porque el asunto sea
relevante, importante, sino porque los temperamentos involucrados no son fáciles. Algunas personas no resisten a hablar sin sarcasmo. Siempre tienen que soltar un comentario. Ah, no, porque tú siempre... Dice Charles Bridges que estos individuos preferirían perder un amigo antes que dejar de decir su astuta estocada. Es que tienen que soltar el ácido que tienen en el corazón, aunque por eso pierdan a sus amigos. Y es interesante como dice el furioso muchas veces peca. Una de las consecuencias es que produce pecado. Como decíamos al principio, es darle oportunidad al diablo. La puerta del pecado se abre más fácilmente ante el furioso. De manera que tenemos que orar al Dios del cielo que nos ayude a no caer nunca en la categoría del iracundo. Porque una cosa es caer en el pecado de la ira, que caracterizarnos por ser iracundos. ¿Estás luchando? Pues ora a Dios que no caigas en venir a ser parte de esta categoría. Proverbios 26:21, como carbón para las brasas y leña para el fuego, así es el hombre rencilloso para encender contiendas. Es interesante ver las redes llenas de pleitos y problemas y la gente ventilando lo que siente. ¿Y qué se produce por tanta locura? Castigos, consecuencias desastrosas. Proverbios 19:19, el hombre de gran ira llevará el castigo. Y entonces dice, porque si tú lo rescatas, tendrás que hacerlo de nuevo. La traducción de Jay Adams, el consejero, es la siguiente: uno que tiene grande furia pagará la multa. Si lo libras, tendrás que hacerlo otra vez. Y la idea detrás de esa traducción es que la persona iracunda va a terminar siendo apresada. Y su carácter le llevará a meterse en problemas una y otra vez. Como si esta persona casi no tuviera esperanza. Cualquier ayuda a una persona así que no contemple un cambio drástico en su patrón básico de conducta va a ser en vano. Si no cambia ese carácter, va a seguir metiéndose en problemas. La ira puede destruir la vida del iracundo. Afecta a otros, pero la ira puede destruir la vida del iracundo. Un proverbio compara la ira con una inundación. A propósito de las inundaciones que han ocurrido en España y de las que pasaron aquí en los noviembres pasados. La ira es como una inundación. Causa devastaciones desastrosas. Es devastadora. Es como un tornado en su paso. Súbito, repentino, rápido. Está en calma y de repente todo es una tormenta. Todo fue tan rápido, es el testimonio de las personas que actuaron en la locura de su ira. Todo fue tan rápido, yo no estaba pensando en lo que yo estaba haciendo. Lamentándose lo que ya pasó, pero los efectos quedan. Y hermanos, la ira ha destruido vidas, matrimonios, familias, oportunidades laborales, negocios. La ira es destructora. La actuación de un día por tonterías deja marcas imborrables. Entonces, ¿vale más la causa por la que estoy peleando que las consecuencias que cosecharé por mi enojo? De forma que ven lo importante de meditar antes de actuar. De contar hasta 10, 100 o 1000. Piensa en Moisés. En Números 12:3, Moisés es descrito como muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Oigan eso. Sin embargo,
un acto de impaciencia le resultó costosísimo. Dice el Salmo 106, 32. También le hicieron enojarse en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu y él habló precipitadamente con sus labios. Esas historias están ahí para nuestra instrucción, como dice el apóstol Pablo. Este hombre de Dios se indignó justamente contra la incredulidad y la rebeldía del pueblo de Israel. No obstante, eso no le daba licencia para responder contra el pecado con más pecado. Porque puede ser que lo que te indigne sea un pecado, pero la solución no es más pecado. Y Moisés sufrió las consecuencias. Ahora la pregunta es, ¿para qué Proverbios nos comparte las consecuencias de la ira? ¿Cuál es el propósito? Bueno, yo creo que Dios quiere que nosotros podamos hacernos fotografías mentales de a dónde nos puede llevar la ira. Pasan dos conductores, uno choca al otro, el otro, hay de esos que están hoy, un motorista de eso se lleva el espejo, o otro conductor porque quiere pasar, te raya el vehículo. Sabemos cuál es la fotografía final de muchos de esos casos. Personas muertas, desastres, a veces situaciones que han ocurrido delante de niños pequeños. Entonces mira la fotografía y ten cuidado cómo tú actúas. A la larga pasa un desastre y en lo que nos vamos a quedar pensando es total, por una pintura, por un espejo, alguien perdió la vida. Pero es lo que pasa, es la locura del momento. Y la manera para nosotros lograr esa meditación reflexiva que nos controle es practicando el dominio propio. Y eso nos lleva al siguiente encabezado: la ira y el dominio propio. Lo que yo he llamado la domesticación o la domadura del iracundo. La domesticación o domadura del iracundo. Así como Proverbios describe lo peligroso del carácter iracundo, también nos da esperanza. Porque nos dice que la ira es poderosa, pero es gobernable. Se puede. La gracia de Dios puede domesticar nuestros espíritus. Cuando Dios salva a un pecador, el necio es transformado. Recuerden, todos nosotros venimos como necios. Pero la gracia de Dios actúa y transforma necios. Y nos convierte en sabios en diversos niveles. Todavía estamos abandonando simplezas. Pero ya no es lo mismo, ¿ven? Siempre quedan remanentes de necedad, hasta en el más sabio de los creyentes. Pero el dominio de la necedad es quebrantado después de la conversión. Ahora podemos ejercitar el fruto del Espíritu, que incluye el dominio propio y el control de nuestro temperamento. Proverbios 15, 18. El hombre irascible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua contiendas. Y ya usa esta expresión, lento para la ira. Recuerdan que el otro es pronto para la ira. Aquí dice lento para la ira. El sabio le baja la velocidad al temperamento. Todos hemos practicado eso, a veces sin darnos cuenta. Que no siempre, porque estamos en determinadas circunstancias o estamos delante de cierta persona, nos aguantamos. Entonces se puede.
Es que a veces no queremos. Se puede. De Dios se dice muchísimo que Él es lento para la ira. Lo que tenemos que hacer es ser imitadores de nuestro Dios. Eso es el llamado de Proverbios, imita a Dios. Proverbios 14:29. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Todos podemos enfrentar las mismas presiones, las mismas circunstancias. Sin embargo, no todos reaccionan igual. ¿Por qué? ¿Por qué algunos complican las cosas en lugar de resolverlas? Bueno, la diferencia no radica necesariamente en los elementos externos. Las circunstancias pueden ser iguales. La diferencia radica en el hombre, en los temperamentos involucrados. Ser pacientes o impacientes hace a dos hombres, dos personas enfrentar las mismas circunstancias y reaccionar de manera distinta. Una reacción enaltece la sabiduría y la otra ensalza la necedad. ¿Usted sabe lo que es eso? Ensalzar la necedad. ¡Wow! La necedad sí es buena. Eso es lo que, la manera como tú actúas, dice Proverbios, eso es lo que tú estás haciendo. Declarando, levantándole un monumento a la necedad. Proverbios 16:32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Al principio de la clase, porque una gran parte de los que están sentados aquí no estaban aquí en ese momento, pero al principio de la clase leíamos una cita de alguien que decía que cuando la Biblia advierte mucho acerca de una cosa es porque domina mucho en el corazón de los hombres. Ustedes se están fijando la cantidad de versículos que hay en Proverbios acerca de este tema. ¿Quién es el hombre tardo para la ira? Bueno, es aquel que ha aprendido a reaccionar con relativa indiferencia ante aquellas cosas que afectan aún sus intereses personales. Él nota su espíritu agitado por algo, porque uno empieza a sentirlo adentro. Y él se empieza a comportar con cautela. Estoy pisando un terreno peligroso. Debemos aprender a detectar cómo es que nos estamos sintiendo. Y si tú notas tu espíritu agitado ante la provocación, estás en terreno resbaloso. Cuando tú estás en un terreno resbaloso, ¿qué tú haces? Correr. No, tú vas ahí con cuidado. Así es que debemos andar. Si tu espíritu se enardece, tenemos que ser capaces de poner ese enojo en control y dominio propio. Y es que ahí que entra en esa figura. Mejor es el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Normalmente nosotros vemos a los héroes, son aquellos que han conquistado ejércitos contrarios, ¿no? Esos son los héroes. Pero aquí Proverbios está diciendo que Dios ve las cosas con otra visión. Él dice, no, el que sabe controlar su temperamento, su espíritu, ese es mejor. Dice John Kitchen en su comentario, la sociedad en general se beneficia más de un hombre paciente que de una manera consistente es lento ante la provocación, que de un gran héroe militar que en un instante logra una gran victoria. De la sociedad se beneficia más de alguien que controle su temperamento. Hay guerreros cuyas victorias no aparecen en los anales de la historia. De Alejandro Magno y Napoleón todos saben. Pero ¿y qué de los que se enfrentan a los deseos carnales que batallan contra el alma? Bueno, no están en los libros de historia, pero están en los libros de Dios. Mejor es el que tiene victoria contra el pecado de la impaciencia y la irritabilidad que el conquistador de pueblos y naciones. Hermanos, el sistema de valores de Dios es distinto al de los hombres. Ser fuerte es bueno, pero ser lento para la ira es mejor aún.
enseñoréate de tu espíritu. Toma control. Sé domesticable. Alguien lo expresa muy bien cuando dice que el tomar una ciudad es juego de niños comparado con esta lucha contra carne y sangre. El dominio y control de nuestras facultades emocionales es lo que nos va a permitir ser el tipo de persona que calma la situación en medio de una crisis. Controlar el temperamento y la ira es más difícil para unos que para otros, pero todos tenemos que estar en eso. Podemos estar hechos, fabricados, venir de fábrica distintos, pero todos tenemos que practicar el autocontrol. Hay otro texto que es similar, que es Proverbios 25-28. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu, o como dice la Reina Valera, cuyo espíritu no tiene rienda. Si uno puede resumir en una frase la enseñanza de ese proverbio es: somos vulnerables. Somos vulnerables. Es como, por eso, una ciudad invadida sin murallas. Si no tenemos dominio propio, completamente vulnerables. En el pasado se usaban armaduras. Hoy se usan chalecos antibalas. No tener dominio propio es estar completamente expuestos al peligro. El alma completamente expuesta. Dice Ralph Wardlow, un comentarista del pasado, en uno de sus comentarios de Proverbios: Satanás se aprovecha de tal carácter. Es de fácil acceso y captura, con mucha facilidad, solo tocando sus pasiones, echando una chispa al material inflamable y fiero que lleva, inflamable y fiero que lleva dentro. Puede impulsarle al pecado, convirtiéndole en un instrumento inconsciente para llevar a cabo sus propósitos malignos. O sea, el diablo te puede usar. Dice, por medio de la indulgencia de un espíritu airado, un hombre da lugar al diablo, le abre la fortaleza de su corazón. Su estado espiritual se encuentra en peligro continuo e inminente. Su alma queda expuesta a todos los ataques de cada enemigo. Está en gran riesgo de ser saqueado y despojado de todo aquello que le es muy querido a sus sentimientos y esperanzas, como una ciudad derribada y sin muros. ¿Cómo estás con el dominio propio? ¿Estás teniendo control de ti mismo? Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Muchos justifican sus pecados detrás del escudo de la sinceridad, porque ellos dicen las cosas como son. Expresan todo lo que sienten con la intensidad que lo sienten. Y cuando se enojan pueden rodar cabezas y reputaciones. Alteran el ambiente del hogar o el ambiente laboral, no importa. Reaccionan según el furor del momento sin importar las consecuencias. Para Freud, el psicoanalista, uno de los recursos para el manejo de la ira es su ventilación. No se me olvida ver unos videos una vez que en Japón se inventaron una especie de bolas que encajaban y se lo podían poner en la boca y gritar y nadie iba a oír nada. Después se desahogaban, siguiendo el consejo de Freud. Pero para Dios, ventilar la ira es asunto de necios. Aconsejar a las personas que ventilen el enojo es una forma de propagar el mal. La solución bíblica es el dominio propio, la templanza, sosegar la ira. Debe haber control basado en lo que tú sabes. La mente tiene que controlar tu pasión, no al revés. Una versión habla de sosegar. Y es la misma que aparece en el Salmo 65:7, este término que aparece en este versículo, para referirse a Dios calmando un mar en tempestad. El mar, tu mar interior está agitado.
debes sosegarlo, tranquilizarte. ¿Ves a un hombre precipitado en sus palabras? Dice Proverbios 29, más esperanza hay para el necio que para él. Dominio propio, ¿qué tú vas a decir? Contrólate. No tienes que decir todo lo que piensas. Y en cuarto lugar, la ira y la mansedumbre. La ira y la mansedumbre. El impacto del pacificador humilde. La ira y la mansedumbre. No solamente el dominio propio, también entra en juego la mansedumbre. Dice Proverbios 12:16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El humilde o el manso puede no hacer caso a la injuria. Por eso yo les mencionaba, ok, te ofendieron a uno de los tuyos. A mí. No es por mí, es porque se lo dijo a mi mamá. 3 balazos. De verdad, la pena de muerte es lo que va. No, hermanos, tenemos que aprender a utilizar los amortiguadores de nuestras almas. Ustedes saben que los carros tienen amortiguadores. Y así cuando uno pasa por cierto terreno medio incómodo, el carro no se mueve todo lo que se podría mover. Amortigua el impacto del hoyo, de la piedra. Bueno, nosotros tenemos que tener amortiguadores en el alma. De que cuando vengan esas ofensas, nosotros no lo tomemos tan en serio. ¿Y quién soy yo? ¿Y quién eres tú? De manera que podamos absorber golpes, humillaciones, burlas y mantener la compostura. Pastor, eso no es fácil. No, yo no estoy diciendo que es fácil. Yo estoy diciendo lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Y todos sabemos realmente que eso es lo que funciona. Lo que pasa es que en el momento y en el calor actuamos sin pensar. Proverbios 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Dice, así como decía, no, el que domina su temperamento es mejor que el que conquista una ciudad. Bueno, aquí la gloria de verdad es poder pasar por alto la ofensa. ¿Qué ayuda al hombre a tener ese dominio de su pasión? Dice el texto, la prudencia, la cordura, la discreción. Ese es el remedio que nos modera en reacción, porque nos permite actuar con mansedumbre. Tranquilo, ¿quién eres tú? Eso es lo que significa bienaventurados los mansos. Detiene el avance del furor en el corazón. Sin ese freno, la ira es tempestuosa y nos lleva a extremos. Pero es la prudencia la que nos hace preguntarnos, como el Señor le preguntó a Jonás. ¿Ustedes recuerdan cuando Jonás se enojó en Jonás capítulo 4? Cuando Dios perdonó a Nínive y Jonás se enojó, Dios le preguntó, ¿haces tú bien en enojarte tanto? La prudencia es como si nosotros mismos nos preguntáramos eso. Y de verdad, ¿tú crees que es correcto que tú te enojes tanto por eso? A veces respondemos como Jonás. Sí, claro. Es indignante. La cordura moderará nuestras reacciones. Nos contendrá de expresar un rostro de dragón con humo y fuego. Como yo he dicho en otras ocasiones. A veces ese espejito retrovisor que tenemos en el carro, no es solo para ver lo que tenemos detrás en el carro. De vez en cuando tú te sientas un poquito enardecido, ponlo para donde ti y mira cómo tú tienes la cara.
y el rostro de dragón puede estar ahí. Y uno anda y se pide, ¡ay! Y no hay nadie en el carro contigo. Dice, ¡ay! ¿Qué pasó? Perdón. La ira es como un fuego. Y el fuego no es malo en sí mismo, pero si no se maneja apropiadamente puede causar daños incalculables, irreparables. Y lo mismo sucede con la ira. Dios demanda de nosotros una ira piadosa cuando corresponda, pero si no es moderada por la prudencia y la cordura, esa fuerza se nos puede escapar de nuestras manos. Somos como niños manipulando fuego. Eso no es para cosas de niños. Por eso no podemos jugar con el fuego, no podemos jugar con la ira. Es como ese bisturí que es tan fácil de que corte a alguien. Tu gloria es pasar por alto la ofensa. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Necesitamos la gracia de ignorar los insultos y las críticas. Ignóralo, ignóralo. Esas ofensas forman parte de la vida. Y no basta con evitar enojarnos, hay que aprender a pasar por alto conscientemente las ofensas. No lo voy a tomar en cuenta. Y ahí anda el soportarnos los unos a los otros, de lo que habla la Escritura, Colosenses capítulo 3, versículo 13, o de tratarnos con misericordia y compasión los unos a los otros, Efesios 4:32. Otro proverbio, Proverbios 15:1. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. La suave respuesta. Esa suave respuesta viene de un corazón manso. Jay Adams, comentando sobre ese versículo, dice, cuando yo leo ese versículo siempre pienso en tenis de mesa, en ping pong. Si alguien le arroja violentamente una bola de tenis de mesa, usted puede responder en una de dos maneras: golpearla violentamente de regreso o devolverla suavemente, colocando la raqueta en su camino y dejando que la bola la golpee, retornando así con su propia fuerza. La primera respuesta alejará a su oponente de usted cuando le das con violencia. La segunda le acercará, le da suavecito y la otra persona viene rápido para darle también porque está bien cerca de la mesa. Dice, lo mismo es cierto de la manera en que reaccionamos a la ira. Una respuesta suave apartará la ira. Una respuesta insensata hará subir el furor alejando a los demás de usted. ¿Qué piensa en la imagen del ping pong? La próxima vez. ¿Tú quieres alejar a las personas? Vas a hablar airadamente, pero ¿quieres estar cerca de ellas? Entonces debes moderar tu reacción. ¿Qué queremos lograr con lo que decimos? Si el propósito de lo que vamos a decir es vengarnos, destruir, vencer, entonces el método más efectivo es devolver con la misma moneda que se nos ataca verbalmente. Pero si el propósito es sanar, edificar y darle la gloria a Dios, entonces el camino correcto es responder suavemente. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? O sea, que hay que tomar una decisión. Debemos sopesar nuestras reacciones. Y tenemos en 1 Samuel 25 una ilustración viva de ese proverbio. Nos encontramos con el efecto de una palabra áspera y una palabra suave. Nabal le habla a David insensatamente y David iba a acabar con todo. Abigail luego viene y habla suavemente y modera la reacción de David. Un ejemplo bien evidente. O sea que sabemos que funciona, pero a veces no queremos utilizar el método de Dios. Queremos hacernos sentir. Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Esa mansedumbre se expresa en también cómo nosotros podemos evitar que un problema comience
o hacer que el problema se solucione lo más rápidamente posible y bajar las aguas, o salirnos de ese problema. Nosotros tenemos el potencial, todos nosotros, de convertir algo de proporción bien pequeña y moderada en algo mayúsculo. Y la manera en que respondamos es lo que hará ese impacto. Un pequeño o inofensivo escape de una represa puede ser el causante de grandes pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales. Y así mismo es la ira. Todo puede parecer pequeño al principio. Es un pequeño hoyo que tiene allí, pero cuando esa represa se quebranta, todo es destrucción. Ya vimos lo de las consecuencias del carácter iracundo. Y hay que tener ojos para ver las gigantescas dimensiones que pueden tener las consecuencias de cosas que al principio eran cositas pequeñas. Dice John Kitchen, lo que comienza como un comentario mordaz, pronto se convierte en una acusación incisiva. Esa acusación alimentada por el orgullo rápidamente se torna en discusión. La discusión da lugar a la ira cortante. La ira separa las relaciones personales, quebranta amistades, divide iglesias y produce hogares fríos. Y todas esas consecuencias por no actuar con mansedumbre, por no sellar la represa cuando lo que tenía era un pequeño hoyo al principio. Es más fácil resolver un problema pequeño que resolver uno que ya ha adquirido dimensiones extraordinarias. Trata de resolverlo al principio. Proverbios 23, es honra para el hombre eludir las contiendas. Es honra. Pero cualquier necio se enreda en ellas. Es fácil que cualquier necio se enrede en un problema. Lo difícil es que alguien pueda eludir esa controversia. Y es lo que necesitamos. El hombre sabio evita las discusiones triviales. Y cuando las ve, trata de resolverlas. Ahí tenemos un texto como Santiago 3, 13 al 18. No lo voy a leer completo, pero ahí Santiago se pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Y luego presenta cómo la sabiduría de este mundo causa problemas, pleitos, estragos. Y sin embargo, la sabiduría de lo alto produce paz. Proverbios 29, 8. Los escarnecedores agitan la ciudad, pero los sabios alejan la ira. Cuando un sabio tiene controversia con un necio, este se enoja o se ríe y no hay sosiego. Alejan la ira. Pero también, además de evitar la contienda, debemos aprender que las costumbres y mañas de los iracundos se pegan. Y este es mi último proverbio, Proverbios 22, 24. No te asocies con el hombre iracundo ni andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida. Te pega el asunto. No, pero yo no soy así. Aquí está diciendo que se pega, que tengas cuidado. Hay una influencia que ese carácter posee. No es posible vivir de cerca con una persona así sin que se reproduzcan actitudes, vocabulario, reacciones. Dice que se aprenden sus maneras. Y ya uno puede deducir el impacto que puede tener un padre, una madre que tengan ese carácter. Y se reproduce en los niños. O sea que hay una vulnerabilidad en nosotros. ¿Cuál es esa vulnerabilidad? Que esas cosas se nos pegan. Somos tan débiles que aprendemos los malos ejemplos. Y por eso la advertencia. Si no, no estuviera ahí.
Bueno, mis amados hermanos, Proverbios ha hablado en abundancia de este tema. ¿A dónde debe dirigirnos esto? Bueno, a la fuente de la sabiduría, que es el Señor, para que podamos ser sabios. Lo primero es ir a Cristo, el poseedor de la sabiduría encarnada, ser salvados y rescatados por Él. Y luego que estamos en su discipulado, que somos sus discípulos, aprender de Él, que es manso y humilde de espíritu, como Él dice en Mateo 11. Imitarlo a Él, verle cómo Él reaccionaba, cómo Él vivía, cómo Él respondía. Y si Él, siendo perfecto y santo, vivía así, ¿qué nos corresponde a nosotros que hemos sido salvados por gracia? ¿Cómo debe obrar el Evangelio en nosotros? Si reconocemos que somos pecadores ante un Dios tan santo, ¿por qué tanta indignación al nivel que la expresamos cuando otros pecan contra nosotros? O sencillamente porque hacen algo que no nos gusta. No, yo creo que si nosotros con más frecuencia nos decimos el Evangelio, nos predicamos el Evangelio, entonces vamos a ver que menos razón tenemos para indignarnos como lo hacemos. Hay que ver a Cristo. Ir a Cristo y ver a Cristo, oír a Cristo, nos va a ayudar. Pero que ninguno de nosotros se mire en este espejo, considere su rostro natural y luego siga haciendo su vida. No, que podamos ser no solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Oh Señor, ayúdanos esta semana y siempre a moderar nuestro temperamento. Por tu gracia, solo por tu gracia.